¿Cómo están, queridos amigos? Yo me encuentro a punto de ponerme a trabajar o de retomar un trabajo que inicié, de hecho, hace como 10 minutos, pero pensé que tal vez algo valioso sería compartir este trabajo aquí y ver qué sale. Saben que ya me iba a dormir. Esta noche fui a hacer ejercicio, estaba cansado y me puse a trabajar con un sacerdote en un proyecto que tenemos en conjunto. Y se empezó a pasar el tiempo. Total que ya por fin terminamos lo que estábamos haciendo, nos despedimos y ya estaba yo dispuesto a irme a dormir. Son aquí las 12 de la noche en este momento. Y que me acuerdo que me escribió la editora de la revista Northwest Catholic para decirme que esta semana tengo que entregar mi siguiente columna. Y obviamente ni siquiera había pensado sobre qué escribir. Me propuso ella algunos temas, pero no me llamaron la atención, sobre todo porque la temática que he estado desarrollando este año es el Jubileo de la Esperanza, salvo, lógicamente, el artículo de la edición pasada que tuvo que ver con la despedida del Papa Francisco y la bienvenida del Papa León XIV. Pero fuera de eso, he estado escribiendo acerca de la esperanza. Ese es el tema que me interesa desarrollar. Usualmente, cuando hay un jubileo o cuando los papas proclaman un año especial con cualquier motivo, por ejemplo, cuando el Papa Francisco proclamó el año de San José, me gusta en mis columnas de Northwest Catholic tocar ese jubileo o tocar ese año santo especial, pues porque si no, casi nadie lo hace. Entonces me gusta hacerlo. Y pensaba que algo que sería interesante se me ocurrió, es que podríamos decir que el lema bíblico de este jubileo es que la esperanza no defrauda. Son palabras de San Pablo en la carta a los romanos, de ahí lo sacó el Papa Francisco. Entonces dije, bueno, ¿qué tal que escribo acerca de la esperanza, pero más que nada basándome en lo que San Pablo escribió acerca de la esperanza? Fue lo primero que pensé. Y conforme empecé a hacer el ejercicio, resolví que lo más prudente es acotarlo únicamente a lo que escribió San Pablo acerca de la esperanza en su carta a los romanos. Sobre todo porque en Northwest Catholic no tengo mucho espacio para explayarme, me dan 500 palabras nada más. Y bueno, comencé a hacer un estudio. Fui a buscar la palabra esperanza, lógicamente partiendo de ese versículo de esta carta, ¿verdad? Que es el versículo 5 del capítulo quinto de la carta a los Romanos, donde dice San Pablo que la esperanza no defrauda. Lo empecé a analizar en griego para ver si sacaba algo interesante de ahí. Y entonces esta palabra en esperanza, esta palabra en griego, esperanza, elpis, me puse a buscar y vaya que me llevo la sorpresa, fíjate, es algo que nunca había yo pensado, que en todo el Nuevo Testamento la palabra elpis, esperanza, no aparece una sola vez en los evangelios. No, comienza a aparecer a partir de los hechos de los apóstoles. Fíjate, incluso Lucas, como autor de los hechos de los apóstoles, esta palabra elpis no la utiliza en el evangelio. Pero también me llama la atención que no aparece la palabra esperanza en el libro del Apocalipsis. Más bien aparece en los Hechos de los Apóstoles y pues en algunas de las cartas de San Pablo. Aparece también en la carta a los Hebreos, en la primera carta de San Pedro y en la primera carta de Juan. Pero bueno, tampoco lo menciona Santiago, tampoco lo menciona Judas, ¿no? Y el que más emplea la palabra elpis, esperanza, de todos estos, pues es San Pablo. Es San Pablo, que lo emplea en la carta a los romanos, en las dos a los corintios, en la carta a los gálatas, en la de los efesios, en la de Filemón.
en la de los Colosenses, en las 2 a Timoteo, en la primera a Tito, pero resulta que la carta en la que más se emplea la palabra esperanza de todas es la carta a los Romanos. Ahí aparece en una buena cantidad de ocasiones, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 veces. San Pablo emplea la palabra elpis, esperanza, en su carta a los romanos. Tal vez dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver este conteo de palabras? Es muy importante cuando uno hace un análisis de una palabra en la escritura, siempre hay que contar cuántas veces aparece, porque de ahí se pueden inferir muchos detalles muy importantes. Por ejemplo, si una palabra únicamente aparece en la obra de cierto autor y nadie más la menciona, es una palabra única de ese autor, y entonces es lo que se conoce como un ápax. Un ápax es una palabra única que pertenece a un autor. Pero cuando una palabra en un libro aparece una gran cantidad de veces, significa que es una palabra que el autor está enfatizando. Entonces me llama la atención que en la carta a los romanos, la obra maestra de San Pablo, fíjate, la obra maestra de San Pablo, aparece tantas veces la palabra esperanza, la palabra elpis, y aparece pues realmente muchas más veces que en los demás libros, o bueno, no libros, sino en las demás cartas de San Pablo, donde aparece en promedio 3 veces, en promedio 3 veces, pero con los romanos pues son todas estas. Entonces ahí podríamos nosotros inferir de aquí que la carta de San Pablo a los romanos es una carta de esperanza, es un mensaje de esperanza por tantas veces que San Pablo habla acerca de ello. Y te digo, es interesante empezar a establecer esa relación. En la carta más importante de San Pablo, en su obra maestra, es donde él habla de la esperanza. Y es obra maestra porque es la última de las cartas que escribe a una comunidad. Cuando ya San Pablo ha madurado como cristiano, y ha madurado como apóstol, y ha madurado como teólogo, y ha madurado como catequista. Ya a esas alturas de su vida, prácticamente al final, ya San Pablo es un experto en todo eso, es un experto en cristología, es un experto catequista, ¿no? Que de por sí era pues muy buen predicador porque era muy buen orador por los estudios que tuvo, aparte de los estudios que tuvo con Gamaliel, en fin. Entonces, ya toda la trayectoria de San Pablo a estas alturas también lo ubican como un experto apóstol. Entonces, en la plenitud de su madurez como apóstol, como teólogo, como catequista, escribe esta carta, le podríamos decir incluso hasta como escritor, ¿no? Y esta carta, pues, es considerada su obra maestra. Es la más grande en extensión de todas las cartas que escribió. Por eso es la primera que aparece en el Corpus Paulino. No aparece primero porque haya sido la primera que escribió. De hecho, la primera carta que escribió fue la primera a los tesalonicenses, que por cierto fue ese el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, mucho antes que los evangelios. Primero se escribieron cartas y después vinieron los evangelios. Y resulta pues que entonces esta carta tan importante de San Pablo es una carta de esperanza. Y lo que quiero hacer en este artículo, que tengo 2 noches para trabajarlo, es hoy hacer una compilación de los versículos en esta carta a los romanos, donde aparece la palabra elpis, para entonces empezar a ver a qué se refiere San Pablo cada vez que menciona la esperanza en esta carta. Y ya después yo creo que lo que voy a hacer es una síntesis de todas esas ideas en 500 palabras para poder, y eso será pues mi artículo que publicaré en la próxima edición de Northwest Catholic. Yo creo que es lo que voy a hacer. Y se me ocurrió encender la cámara porque dije, bueno, pues salir haciendo este ejercicio y al ir encontrando los diferentes versículos de la epístola a los romanos y pues irlos plasmando aquí simplemente en un borrador donde los voy a ir colocando para ya después sintetizarlos en lo que será el artículo. Pues dije, si hago este ejercicio en voz alta y con la cámara enfrente, algo, algo saldrá de provecho. Yo creo que algo saldrá de provecho, ¿no?
Así que agradezco a quienes hacen el favor de ver este video, que, pues, ya es bastante tarde, no estaba planeado para nada, ¿no? No es el Club de los Búhos, es el blog, no tiene formato, es casual. Eh, lo aclaro, es el blog, aquí dice blog con todas sus letras antes de que empiecen a reclamarme. Es que, ¿qué clase de programa es eso? Nada más habla, no tiene formato. Pues no, porque es mi blog, no es otro programa, es un blog. Entonces, pues así es, ¿no? Una bitácora en video, punto, se acabó. Es de lo que se trata. Ya mejor aclaro, porque si no, si vieran ustedes todo lo que me reclama la gente. Hola, hola Gabriel, ya estaba por dormir, pero creo que ya no por el momento de ver la transmisión. Bueno, pues saludos Gabriel, igual y te quedas dormido viendo este programa y si no, ya mañana puedes verlo porque se va a quedar aquí grabado, así que puedes mañana verlo si acaso no alcanzas a verlo todo completo. Hola Iracema, me da mucho gusto saludarte hasta Monterrey, pues allá ya es todavía más tarde, ya todavía es más tarde, ¿verdad? Y gracias también a quienes están viendo este video no en vivo, sino a quienes estén viendo ya la versión que se va a quedar aquí grabada. Muchas gracias a todos por su interés. Bueno, vamos entonces a comenzar, porque si no, se viene el tiempo encima y se va a hacer todavía más tarde. Que les digo, yo ya me voy a ir a dormir y resulta que ya no pude porque tuve que ponerme a trabajar en esto. Eh, pero vamos a ver acá a Iracema que dice buenos días, pues sí es que allá ya es de madrugada en Monterrey, ¿verdad? Bueno, a ver entonces, tengo una de nuestras guías, de nuestras reglas en la guía de estilo, de hecho esa la puse yo cuando estábamos definiendo la guía editorial para Northwest Catholic, es tomar los textos de la Biblia de Jerusalén. Algún día quizás cuente por qué escogí esa entre todas las versiones. Entonces, aquí tengo yo ya la Biblia de Jerusalén y tengo aquí la carta a los romanos. Entonces, la primera vez que aparece la palabra elpis, la palabra esperanza, es en el capítulo 4, el versículo 18, que dice que Abraham, habla de Abraham, del patriarca Abraham, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor, tenía unos 100 años y el seno de Sara igualmente estéril. Pues es a lo que se refiere cuando dice que esperó contra toda esperanza, ¿no? Pues recuerda la historia de Abraham, ya no podía tener hijos y Dios le promete una gran descendencia, tan grande como las estrellas del cielo, tan grande como la arena del mar. Entonces, a su edad y la de su esposa, y contra toda esperanza esperó y se cumplió la promesa de Dios. Entonces, es de lo que habla aquí este versículo. Entonces, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en el borrador para ir haciendo aquí la compilación. Entonces, esto está en 4:18. El siguiente versículo, donde aparece la palabra elpis, es en el capítulo 5, versículo 2. Y claro, ahí va a desembocar en que la esperanza no defrauda, por supuesto. A ver, capítulo 5, versículo 2. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El que sigue pues es ahí mismo, es que todo esto se tiene que leer junto para que tenga sentido. Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. De hecho, esta fue una lectura, ¿cuándo fue? Hace 2 semanas, me parece, en la misa del domingo. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que quizás esta, no sea, hay que leer lo demás que escribe San Pablo aquí acerca de la esperanza, pero probablemente esta sea la tesis central sobre la esperanza
en esta carta de Pablo a los Romanos, es cosa de ver. Muy bien. Entonces, después de esto, vuelve a aparecer la palabra elpis 3 capítulos después, hasta el capítulo 8, versículo 20. Entonces tenemos aquí el capítulo 8 y el versículo 20. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No sé esto qué tanto tenga en verdad que ver con la virtud de la esperanza. De todas maneras, la voy a registrar. Y de hecho, para que tenga sentido, tengo que copiar los dos versículos, el 20 y el 21. Entonces, me llevo esto, ya después veré si realmente tiene algo que ver con la virtud de la esperanza o si simplemente pues está usando aquí como parte de esta otra idea. Bueno, entonces esto es en el capítulo 8. Después, acá abajo, en el mismo capítulo 8, unos cuantos versículos más adelante, en el 24 dice, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Vaya. Los dos emplean la palabra elpis, pero además, pues es toda una idea que va en conjunto. Y es una idea interesante, ¿eh? Es una idea interesante si te fijas, porque pudiera parecer obvia, pero tiene sentido. Una esperanza que se ve no es esperanza, porque entonces es certeza, ¿no? O sea, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? O sea, lo que esperas es porque todavía no lo tienes, es porque todavía no ha llegado, por eso lo esperas. Esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Esto es interesante porque entonces resulta que la virtud de la paciencia está vinculada con la virtud de la esperanza. Eso es muy, muy importante y eso lo podemos sacar de estos dos versículos. La virtud de la paciencia está relacionada con la virtud de la esperanza. No se puede tener esperanza si no se tiene paciencia, de hecho, por lo que dice aquí. Esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia, con paciencia. Y sí, porque fíjate que es lo contrario a tener esperanza, es desesperar, ¿no? Me acuerdo a veces cuando era niño y me impacientaba y mi mamá me decía, no te desesperes, Pérez, que venía muy bien por mi apellido. Entonces, pues sí, en efecto, si pierdes la paciencia, te desesperas y entonces no tienes esperanza. Esto es importante, vaya, de ahí puede salir una muy, muy buena reflexión. De ahí puede salir una muy buena reflexión. Para poder tener esperanza y poder tenerla viva es necesario tener una paciencia bien desarrollada. Interesante. ¿Ves por qué hacer este tipo de ejercicios resulta siempre enriquecedor? Sí, esa idea de que la esperanza no defrauda es bonita, es poderosa, es cierta, está centrada en Cristo, por eso no defrauda, por el amor de Dios. Pero cuando empezamos a ver todo lo que implica esa esperanza, la entendemos mejor. Y en este jubileo de la esperanza, pues tenemos que desarrollar esa esperanza. Entonces, para desarrollar, cultivar esa esperanza, hay que entenderla. Hay que entenderla. Por eso creo que esto es un ejercicio buenísimo, ¿no? Es un ejercicio buenísimo. Ya está como que se me antojó preparar una conferencia haciendo un barrido de todos los versículos del Nuevo Testamento donde aparece la palabra elpis. Y entonces así desarrollar toda una epistemología de la esperanza. Sería muy propicio justamente para este tiempo del jubileo de la esperanza. Si a alguien le interesa que presente una conferencia así en su parroquia, pues escríbame y vemos qué hacemos, ¿no? Porque yo creo que sería interesante, sería un muy buen ejercicio espiritual basado en la escritura, entender, desarrollar junto con el auditorio toda esa epistemología de la esperanza.
para poder entenderla y para poder así cultivarla en este jubileo de la esperanza, ¿no? Bueno, vamos a continuar aquí con este ejercicio. Después de este capítulo 8, tenemos que pasar 4 capítulos más hasta llegar al capítulo 12, que es donde vuelve a aparecer Elpis, esperanza en griego, Elpis. Y es el capítulo 12, versículo 12. Dice, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Ah, pero acuérdate, si ves Pasión por el Evangelio, recordarás que a menudo repito que la regla de oro de la exégesis bíblica consiste en ubicar un texto en su contexto. Entonces, para poder entender este versículo, se tiene que leer en su contexto, no nada más así. No nada más así. Fíjate que es un error terrible. Cuando alguien, su forma de leer la Biblia es tomarla y así al azar, todos los días, al azar, donde caiga este versículo. Y leo este versículo. Como si fueran galletitas de la fortuna de un restaurante de comida china. Es la peor manera de leer la escritura, porque hacer eso, de esa forma tan aleatoria, realmente te lleva a estar leyendo la escritura a cuentagotas y además siempre sacando todo de contexto. Entonces, no ayuda a eso y puede más bien confundir. Entonces, si nos quedamos con este solo versículo, como dice aquí, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Ah, pero si lo leemos en su contexto, ¿qué dice antes en el 11? Dice, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Entonces, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza. Es realmente esa la clave aquí, es lo que nos interesa entonces aquí. Sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza. Vamos aquí a copiar todo esto en nuestro borrador. Que de aquí que podemos inferir. Obviamente aquí hay algunas ideas muy interesantes también. Entonces, este es el capítulo 12. Y lo interesante aquí es sirviendo al Señor con alegría de la esperanza. Entonces, número 1, se sirve al Señor con esperanza. Número 2, la esperanza implica alegría. El que tiene esperanza tiene alegría. No se puede tener esperanza y sentirse triste. El que tiene esperanza tiene alegría. Y para servir al Señor hay que tener esperanza. Es más, como dice aquí Pablo a los romanos, hay que servir al Señor con la alegría de la esperanza. ¿Ves? Con la alegría de la esperanza. Sí, no se puede servir al Señor con lo contrario, con la tristeza del pesimista, con la tristeza del que está convencido de que no van a salir las cosas. Así no se puede servir al Señor. Se tiene que servir al Señor con esperanza. Sí, van a salir las cosas porque están puestas en el Señor y porque se hacen por el Señor y porque se confía en el amor del Señor. Entonces, se sirve al Señor con esperanza, incluso contra lo que no tiene esperanza, como sucedió en el caso de Abraham. Y ese esperar en contra de lo que no tiene esperanza, esperando lo que no se ve, nos causa alegría. Y así servimos al Señor con la alegría de la esperanza. Aún en contra de lo que no tiene esperanza, esperando aquello que no se ve todavía. ¿Ves? O sea, poco a poco, como que todas estas ideas empiezan a eslabonarse en una cadena o a formar parte de un rompecabezas. Y empieza todo a tener sentido. Bueno, la siguiente vez que aparece la palabra elpis es en el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4. Vamos entonces a pasar al capítulo 15. La carta a los romanos tiene 16, así que ya estamos por llegar al final de la carta, de hecho. Aquí está hablando Pablo acerca de la escritura y dice, en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado
se escribió para enseñanza nuestra, se está refiriendo al Antiguo Testamento, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Vaya, y leyendo esto en su contexto, fíjate lo que dice después, y el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener unos para con los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. O sea, paciencia. Otra vez, ya había hablado Pablo de la paciencia y la esperanza. Aquí vuelve a hablar de la paciencia y la esperanza. Pero aquí vinculándolos a las enseñanzas de Dios en las escrituras antiguas. Todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Y de aquí, ¿qué podemos sacar? Bueno, otra vez, que la virtud de la esperanza requiere de la virtud de la paciencia. Pero también que para mantener viva la esperanza, a veces se necesita consuelo. Pero este consuelo, Pablo especifica, proviene de las escrituras, o sea, proviene de la palabra de Dios. Lo que nos tiene que dar consuelo cuando nuestra esperanza flaquea es la palabra de Dios. Otra idea importante que sacamos de aquí. Y de esta manera, la paciencia y el consuelo que dan las escrituras nos ayudan a mantener la esperanza. Bien, vamos a copiar esto y a pegarlo en nuestro borrador. Estamos ya por terminar, de hecho, porque de ahí, en este mismo capítulo 4, en el versículo 13, la palabra elpis aparece 2 veces y es todo. Dice, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Vaya, y esto es ya pues casi terminando la carta. Me llama la atención que estoy encontrando aquí, a ver, vamos a ver esto, en el versículo 12 de ese mismo capítulo, déjame revisar acá rápidamente, porque estaba yo aquí haciendo toda esta hermenéutica a partir de la palabra elpis, pero me estoy encontrando aquí en la Biblia de Jerusalén en español, que el versículo anterior al que estamos estudiando en este momento, que es el 13 del capítulo 15, a ver, vamos a ver. Sí, a ver, en la traducción de la Biblia de Jerusalén, en el versículo 12 dice, aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre los gentiles, o sea, el Mesías. En él pondrán los gentiles su esperanza. Y luego el 13, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Vaya, y estos 2 versículos, es que ve lo que acabo de descubrir, pero a ver, vamos a revisar primero el 12. Espérate, no te vayas porque acabo de descubrir algo. No sé si lo captaste, ¿eh? A lo mejor tú también lo captaste aquí, pero está jugando Pablo con una idea teológica importantísima, vinculándola con la esperanza. Solo quiero revisar algo rápidamente. Vamos aquí otra vez a la carta a los romanos, aquí en mi edición en griego, porque o bien mi diccionario de concordancias estaba impreciso y no refirió el versículo 12, o bien se empleó un sinónimo de esperanza y es lo que quiero ver. A ver, vamos a ver, versículo, este es el capítulo 15, versículo 12, está acá. Ajá, sí, no, aquí está. Aquí está también el piusín. Aquí dice el piusín. O sea, está en futuro. Pero a fin de cuentas es elpis. Sí, esperanza. Perfecto. O de teos, tis, elpidos. Ok. No, entonces también tengo que incluir definitivamente el 12. Y sí lo tengo que incluir porque ve lo que descubrí, que tal vez tú también lo captaste en este momento. Y ve otra vez la importancia de leer un texto en su contexto. Porque mira, si nos quedamos con el versículo 13, dice, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe.
hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. O sea, realmente sí podríamos decir, después de todo lo que hemos encontrado aquí en esta carta de Pablo a los Romanos, que la carta de Pablo a los Romanos, entre otras cosas, es una carta de esperanza. Sí, es donde más veces aparece la palabra elpis, esperanza, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Corpus Paulino y por mucho. Y ya casi terminando la carta, ve lo que dice, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza, rebosar, o sea, desparramar, así como un vaso que llega, un vaso que se llena de agua y rebosa hasta que se desparrama, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. De este solo versículo hay ciertamente cosas importantes que podemos extraer. Uno, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo. Entonces, uno de los frutos de la esperanza es tener gozo. Ya habíamos visto la alegría de la esperanza. Otro de los frutos de la esperanza es la paz en la fe. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo, el Dios de la esperanza os colme de toda paz en vuestra fe. Entonces, sentirnos en paz en nuestra fe en Dios es un fruto de tener esperanza. Hasta rebosar de esperanza por fuerza del Espíritu Santo. Lo que le da fuerza a nuestra esperanza, lo que la fortalece a un punto tal que incluso se desborda. ¿Y cuál es la importancia de que se desborde nuestra esperanza? Que al desbordarse, la contagiamos a los demás. Esa es la importancia. Y el que logra que nuestra esperanza personal se desborde para contagiarla con los demás es el Espíritu Santo, es el que le da esa fuerza. Que incluso se me antoja ver aquí la palabra fuerza. Voy a tener que regresar. Es que vamos a ver aquí, porque ¿cuál será esta fuerza? ¿Será dinámica? ¿Qué está que vamos a ver? Vamos a ver rápidamente otra vez aquí. Regresamos a la carta de Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 15 y dice aquí, ¿qué versículo es el 13? Sí, sí, te decía yo, sería la palabra dinamis y es lo que dice aquí, dinami. Dinami pneumatos agion. Dinami pneumatos agion. Ese dinamis del Espíritu Santo es toda su potencia, es la potencia del Espíritu Santo. O sea, es una fuerza, pero así con potencia, es una fuerza superlativa, es la fuerza con la que irrumpe en el cenáculo, en Pentecostés, es la fuerza con la que suscita los milagros. El dinamis es así como que todo el poder del Espíritu Santo, toda su fuerza, toda su energía. Entonces, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe hasta rebosar de esperanza por esa, como dice aquí, por esa dinami pneumatos agion, por esa dinamis del Espíritu Santo. O sea, que le dé esa fuerza a su esperanza que se desborde. Entonces, de ese puro versículo sacamos todo esto, pero leyéndolo con el versículo anterior, ¿de quién habla? Del Mesías, el retoño de Jesé. Aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre los gentiles. En él pondrán los gentiles su esperanza. En el Mesías pondrán los gentiles su esperanza. En el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Hijo de Dios encarnado. Los gentiles pondrán en el Hijo de Dios su esperanza. El Dios de la esperanza, Dios Padre, los colme de todo gozo y paz en su fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Es lo que capté y a lo mejor tú también, que en estos dos versículos está vinculando San Pablo la esperanza a la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, Dios Padre y el Espíritu Santo. Son dos versículos importantísimos. ¿Ves cómo te explicaba yo que esta carta de San Pablo a los Romanos es su obra cumbre? En su madurez como teólogo la escribe. Y en esa madurez como teólogo, ve nada más lo que escribe. Es capaz ya de vincular la esperanza
a la Trinidad, mencionando cada una de las personas. Y aparte de qué manera, porque no lo hace ni siquiera de una forma. Fíjate, es que te decía, es que su madurez como teólogo, su madurez como catequista. Entonces no nada más dice, eh, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les infundan esperanza. No, no, no. Hace referencia a Dios Hijo, pero de esta forma. El retoño de Jesé, o sea, se va a la escritura de Isaías, a la profecía de Isaías, o sea, da una explicación escriturística para referirse a una de esas personas de la Trinidad, a otro tal cual, el Dios Padre, que nos colme de esperanza. Y luego, para referirse al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo, pero con esa fuerza del Espíritu Santo, con ese dinamis, con su máxima, ¿qué será su máxima cualidad, característica? ¿Cómo decir? Es que esa fuerza del Espíritu Santo, ¿qué será? Un atributo que algún neumatólogo me ayude a categorizar. Le voy a preguntar a Fray Nelson que me ayude a categorizar cómo, qué podemos decir que es el dinamis del Espíritu Santo. Pero ves la forma como lo hace, y ahí ves al gran teólogo, al gran catequista, hablándonos acerca de la esperanza en su obra cumbre, que es la Carta a los Romanos. No sé tú, pero yo, al menos con este ejercicio, me he dado un agasajo paulino, amigos, es lo que me ha dado, un verdadero agasajo paulino y un agasajo de esperanza. Y para eso son los jubileos, entre otras cosas, para eso son los jubileos. Si el tema del jubileo es la esperanza, es precisamente para esto, para que estemos pensando en la esperanza, para que la entendamos, para que podamos acrecentar. Es lo que quería el Papa, es que parece que nos hemos quedado sin esperanza. Entonces vamos a aprovechar el pretexto del jubileo para reavivar esa esperanza. Y para reavivarla, hay que entenderla. Y para que entenderla, bueno, pues hay que estudiarla. Y hay que predicarla. ¿No? Yo te decía, en los jubileos me gusta escribir del tema de los jubileos y te decía, porque si no nadie más lo hace. Y es una tristeza, pero así pasa. Yo a veces quisiera preguntar, mejor no pregunto, porque a lo mejor me meto en líos, pero al menos en mi parroquia, lo voy a decir porque así es y me duele y me pesa y a veces me frustra. En lo que va del jubileo, en mi parroquia, la palabra jubileo y la palabra esperanza no han sido mencionadas en una homilía una sola vez por ninguno de los sacerdotes. Entonces, ¿para qué son los jubileos? Pero pues es entonces cuando, si no te dan, tú busca. Pues sí, no vale conformarnos. Ah, pues no me dan, no, no me dan, busco. No me dan, busco. Para eso está en la Biblia. Para eso está en la Biblia, para eso están los documentos de los papas, para eso está el catecismo. No me dan, yo busco, no me voy a quedar esperando sentado. Si no, se me viene el jubileo. Y eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir. Pues bueno, de aquí realmente hay material muy bueno. Ahora no sé cómo le voy a hacer para sintetizar todo esto en el artículo que tenía yo en mente. No sé, igual y me quedo con una idea y desarrollo la pura idea. El caso es que esto lo tengo que hacer mañana, porque mañana en la noche tengo que escribirlo y traducirlo también al inglés. Pero bueno, al menos ya tengo aquí toda esta compilación de todos estos versículos y ya con ella voy a poder ponerme a trabajar porque, porque es un tema importante. Y, y estarás de acuerdo conmigo que después de hacer este ejercicio realmente entendemos mucho más, mucho más acerca de la esperanza. Mucho más acerca de la esperanza. Así que yo creo que tenía razón. Al encender la cámara, te decía, yo pensaba que algo bueno podía salir de estar haciendo este ejercicio pensándolo en voz alta para compartirlo con quienes tengan la amabilidad de ver este video. Y bueno, pues que miren que creo que no hemos quedado decepcionados, ¿verdad? Estoy aquí pegando esta última idea para que no se me pierda. Porque es esa parte como remata, tanto que habló Pablo de la esperanza en esta carta y con esto remata ya, vinculándola a la Trinidad de esta manera tan preciosa. Bien, pues les agradezco muchísimo, queridos amigos. Eh, Vaya, pues hay algunos más que están viendo el programa.
María Emelina, disfruto muchísimo sus enseñanzas y trato de poner en práctica también, comparto con mis amigas. Muchas gracias por compartir todo esto con tus amigas, qué bueno que todo esto te es de provecho. Angie, le quedará fenomenal con todo lo que tiene. Pues vamos a ver, pidamos del Espíritu Santo que me ilumine ahora para poder compilar, bueno, no compilar, sino sintetizar todo esto en el artículo que tengo que escribir, porque es bastante, es bastante, son muchas ideas, pero ideas verdaderamente sensacionales, sensacionales. O sea, en verdad que sí podemos hacer un retiro espiritual sobre la esperanza, ¿no? En el Jubileo de la Esperanza. Y aquí tenemos material de sobra. O sea, todo lo que dice la Escritura acerca de la esperanza en el Nuevo Testamento, ahí está, es un verdadero manantial para, imagínense ustedes, un retiro espiritual sobre la esperanza. Si a alguien se le antoja llevar esto a su parroquia, contácteme a través de Semillas para la Vida, vayan a la semillasparalavida.org, vayan a la sección de contacto, no me manden mensaje por Facebook porque no los veo, escríbanme a través de semillasparalavida.org, diagonal contacto, y vemos, en una de esas podemos armar algo, sería muy valioso. Muy bien, amigos, pues me despido porque ya es noche. Gracias a todos los que hicieron el favor de ver el video en vivo y también gracias a quienes están viendo este video en su versión grabada. Que Dios los llene a todos de esperanza en este Jubileo de la Esperanza. Hasta la próxima. Este Jubileo de la Esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe.